La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor los bendiga. Estamos considerando una vez más, hace algunos años, empezando los devocionales por la emisora Radio Gran Comisión, los consideramos. Quiero ampliarlos. Nunca pasarán de moda, nunca perderán vigente y siempre los necesitamos. Es necesario refrescar este conocimiento, eterno por demás, vigente por demás, porque vivirlo y aplicarlo implica garantizar una vida de plenitud y gozo. Y en el anterior devocional estudiamos la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Veamos la segunda manera para ser felices en este mundo y por siempre. De eso tratan las bienaventuranzas, las 9 bienaventuranzas. ¿Cómo ser felices? En el mundo hay muchas ofertas. El Señor dice en segundo lugar, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Así dice el versículo 4. ¿Quiénes son los que lloran? Amados, los que lloran son los que reconocen a menudo como un modo de vida su pecado y su error. Normalmente tenemos la tendencia adánica a justificarnos. Adán se justificó. No fui yo, fue la mujer. La mujer se justificó. No fui yo, fue la serpiente que me engañó. De ahí para acá, todos sus descendientes tendemos a justificarnos, a no reconocer el error ni ante los demás, ni el pecado frente a Dios. Vivimos justificándonos y por lo tanto endureciéndonos y por lo tanto volviendo sobre lo mismo y convirtiendo la vida en un círculo vicioso que lo único que lleva es al centro para ser llevados a la hondonada, al abismo. Las personas que no reconocen su pecado, que no reconocen su error, nunca corrigen y jamás se superan. Los que nos esforzamos por entender el error, aceptar la culpa, callamos, nos dolemos, nos apartamos, mejoramos, crecemos y nos proyectamos. Bienaventurados, qué tan felices, qué tan bendecidos, qué tan proyectados, dice el Señor, los que lloran, aquellos que se arrepienten, aquellos que se comprometen con el cambio. Ese fue inclusive el primer mensaje de Jesús sobre la tierra, cuando Él dice que regresó del desierto después de los 40 días de ayuno, en donde fue tentado por el diablo, y regresa de allí débil y empieza el ministerio. La primera palabra que salió de su boca fue arrepentíos. Esa es la puerta de entrada a cosas grandes. Callar y no justificarse, dolerse y reconocer, confesar y apartarse. Todos nos equivocamos, algunos más que otros,
en una o en otra área. Todos pecamos, todos nos manchamos y todos nos avergonzamos de nuestros yerros y de nuestros pecados horrendos. Todos caminamos por caminos infructuosos que no producen fruto de bendición, sino vergüenza, mancha, hedor, cosas ocultas. Precisamente la marca de lo pecaminoso es que es oculto, es vergonzoso, tiende a no ser público y a producir desprecio de sí mismo y hasta anhelo diabólico de suicidio. El diablo quiere matar a sus siervos porque sabe que el Dios de la vida es el Dios de la paz, y él roba la paz a través del yerro y del pecado no confesado y la persona no arrepentida y comprometida. El destino del no arrepentido es la muerte. Lleva, repito, por ejemplo, al suicidio. Y sabemos que los suicidas difícilmente se salvarán, pasarán la eternidad en horrendas cuevas de oscuridad tenebrosa. Eso está escrito. Pero mientras los que nos humillamos y lloramos, nos caemos, nos golpeamos, como el niño que está aprendiendo a caminar, y volvemos y nos levantamos, es decir, lloramos, y al fin se nos fortalecen, como el niño que está aprendiendo a caminar, se les fortalecen los huesos, los músculos, los tendones, los cartílagos, las articulaciones, a través de caerse y levantarse. Un día caminarán y no se volverán a caer, y terminarán caminando rápido, trotando, corriendo, si así lo desean. Pero requiere golpearse. Todo niño llora y se pega en sus canillitas, en sus piecitos, en sus rodillitas, pero así aprende. Pues en la vida espiritual no es la excepción. En el mundo económico uno comete errores financieros. En el mundo sentimental, emocional, uno comete errores sentimentales, se mete con quien no es, en el tiempo que no es, de la manera que no es, en el sitio que no es, y paga, y se hiere y daña a otros. Es un camino doloroso, pero uno se arrepiente, reconoce el error, se aparta y vuelve a empezar. No se queda postrado. El error y el pecado no es para quedarse postrado contemplándolo, es para arrepentirse y llorar en su momento, dolerse, y si hay que restituir a alguien su honor, su nombre o sus bienes, reconocerlo y aceptar hasta el señalamiento en silencio, e ir ante Dios y pedirle perdón al Señor y reconocer que Jesús llevó en la cruz también ese pecado y lo cargó y le costó dolor, sufrimiento y muerte para salvarnos. Así que por fe, como todo en lo espiritual, se debe dejar el pecado en la cruz. Eso implica el arrepentimiento, expresarlo, confesarlo, reconocerlo y abandonarlo y dejarlo en la cruz de Jesús, en el cuerpo partido, despellejado de Jesús, porque Él ya pagó por ese pecado. Y entonces levantarse, arrepentirse no es solamente dolerse y confesar, no solamente es levantarse libre, gozoso, porque ya en fe fue perdonado. Es levantarse gozoso, libre y comprometido a no dejarse seducir por la tentación y a apartarse a tiempo, tomar medidas preventivas para no mirar, para no sentir, para no hablar, para no estar, para no compartir, en fin. Mantenerse alerta, dice el apóstol Pedro. Huid de la tentación, huid de la carne, huid de la deslealtad, de la infidelidad, de la maldad, del vicio.
Abandone las personas, los amigos que inducen sutil o abiertamente. No vuelva a los lugares. Aparte la mente. Ocupe la mente en algo grande, santo, edificante, en algo que realmente implica inversión y grandeza. Frecuente las personas contrarias a esas costumbres, a esas mañas, a esos hábitos. Métase por ello con otros que están luchando también. Por ello hay que estar en la iglesia, con los cristianos, porque la iglesia no está conformados con santos producto terminado, sino con pecadores en proceso. Los santos somos pecadores en proceso de santificación. Eso somos. Por ello se encuentra fortaleza, ánimo, inspiración y desafío cuando nos unimos los arrepentidos, los pecadores, nos dolemos juntos y personalmente confesamos al Señor y abrimos nuestro corazón suplicando misericordia y limpieza y restauración de parte del Señor. El rey David, eso era lo que hacía. Allá en el Salmo 51, en el versículo 4, ese salmo lo escribió David después de que fue descubierto por el profeta Natán de su horrible infidelidad y de su asesinato al esposo de esta mujer para quedarse con ella. Lo hizo asesinar. Oh, hermanos, impureza, homicidio, maldad, lo tapó sutilmente con engaño y malicia, con perversidad y endurecimiento. Esto le costó la vida a un hijo de él. El pecado trae consecuencias. Y si bien no perdió la salvación, siguió siendo o gozando de la promesa eterna de Dios, de salvación y vida eterna, como todos tenemos que apropiar ese amor eterno. Si bien él no perdió eso y no perdió la confianza en esa salvación, pagó las consecuencias, tuvo que llorar y sufrir hasta que reconoció, se arrepintió, se apartó, se comprometió y se proyectó. Él allí en el versículo 4 dice: contra ti solo he pecado, Señor. Y con lágrimas y profundo dolor, porque el arrepentimiento implica experimentar profundo dolor y luego reconocer que Dios es bueno, dejar el pecado en la cruz y apropiar el perdón, y solo por la fe gozarse en su misericordia. No espere sentir que le perdonó, apropie el perdón, arrepiéntase y apropie el perdón. Eso dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, amados, a quien ofendemos en cada pecado es a Dios. A Él es a quien ofendemos. La ley y la voluntad santa de Dios es la que violamos, es la que atacamos y despreciamos. Es un ataque contra el mismo Señor, contra la santidad de Dios. Por lo tanto, no debo ir a otra persona a pedir perdón. Ninguna persona, ni así se revista de religioso. No, ninguno está involucrado en tu pecado. Ve a Dios, póstrate delante de Dios por el único camino por el cual puedes acceder a su trono, la fe en Cristo Jesús. Y por medio de la fe, ore y confiese. Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarle de toda maldad. Porque también allí en el Salmo 51, David dice: al espíritu contrito y humillado tú no despreciarás. ¿Qué está revelando ahí? Que cuando nos humillamos, nos contristamos, confesamos y le pedimos perdón por la ofensa a aquel a quien ofendemos, que es al Señor, Dios tiene misericordia y nos limpia y nos reivindica inmediatamente. Por ello debemos creer que Él nos perdonó. Es pecado confesar, arrepentirse, dolerse
y no a percibirse perdonado y amado. Una vez que se deja en el nombre de Jesús en la cruz, debo levantarme inmediatamente libre, exhalar el pecado como en la respiración física, así es espiritualmente. Exhalar por la confesión y el dolor e inhalar inmediatamente. No hay espacio entre la exhalación y la inhalación en el mecanismo de la respiración. Inmediatamente inhalar perdón y mediante la gratitud levantarme libre. Gracias, Señor, por perdonarme, por amarme. Y si hay algo para restaurar a alguien, ir y restaurarle, ir y devolverle honor, nombre, bienes, lo que sea necesario. Amados, los que caminamos, los que entramos por la puerta del arrepentimiento y transitamos por ese camino, porque no dejaremos de tropezarnos, siempre hallaremos perdón, limpieza y restauración de parte de Dios. También Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, los mantiene, los apapacha, los fortalece, los repite, en fin, y los justifica, igual que hacen los hijos de Satanás. Justifican la inmundicia, la desviación, el pecado y su maldad, que porque lo hace la mayoría. Oh, no quiero estar en sus pellejos. No, es necesario. Dice Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, le irá mal. Qué angustia, qué terrible. Algún día hasta sus bienes, sus dineros, su familia notará que no levanta cabeza, que pasa el tiempo y no puede vivir, ni vivir en plenitud, sino en oscuridad. Parecen duras estas palabras, pero es real. Lo que se siembra se cosecha. Este mundo está sembrando descaradamente impureza, necedad y maldad, y va a cosechar destrucción, porque Dios no se queda con nada. Así que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurados los que lloran, los que pasan por este proceso de purificación espiritual, porque ellos recibirán consolación, recibirán al gran consuelo de Dios, que es el Espíritu Santo. Los arrepentidos caminamos llenos del Espíritu Santo. Todos nos hemos equivocado. Yo me he equivocado, como dice Pedro, como el más, como dice el apóstol Pablo, como el más, pero siempre en silencio me he arrepentido, he aguantado la paliza, he llorado y me he levantado para cambiar, para dejar lo malo y seguir agarrado, asido de la mano santa de mi Señor. Y entonces percibo al Espíritu Santo en mi vida y su gloria resplandeciente en mi camino. Les invito a transitar ese camino. Sé bienaventurada, sé bienaventurado. Tenga una vida gloriosa y refulgente, bendecida y sobreabundada. Oremos. Oh amantísimo Padre Celestial, queremos transitar ese camino del arrepentimiento. Tú nos enseñas, Señor, que debemos mantener cuentas cortas contigo. Así como se respira, se exhala a cada momento CO2, porque el pecado nos asedia a través de los ojos, del pensamiento, de las emociones, de las palabras, de las acciones, de las omisiones. Oh Señor, permanentemente tú también nos manda, nos pide por beneficio nuestro exhalar lo impuro, lo necio a cada momento, pero también a cada momento inspirar y recibir oxígeno, vida, es decir, por la fe, apropiar tu amor que es fiel, tu fidelidad, tu bondad y tu paz. Bendito sea, Señor, por revelarnos este camino
este camino de lágrimas, pero este camino de gloriosa consolación, mediante la fe en tu bondad, mediante la fe en tu gracia, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.